Muy buenas, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos haciendo cumbre, ¿eh? Para que quienes fuimos niños en los 80 y los 90, el compartir ratos contigo, con Snyder, con lo que supusiste para que el Real Zaragoza, bueno, lo hemos comentado antes de empezar la conversación contigo, no sé si lo sabes, estos chats que hay ahora que están de moda de inteligencia artificial, el chat GPT que te contesta cualquier pregunta que le hagas, se le preguntó quién era el mejor jugador en la historia del Real Zaragoza y dijo que eras tú. La inteligencia artificial que pasado mañana nos va a dominar a todos, ¿eh? Que sepas que estás bien posicionado ahí. No confío mucho en eso yo, ¿eh? Confío más en lo que van a la cancha a ver los partidos. Bueno, pero Bueno, sí, sin duda, perdona, Alfonso, sin duda dejaste una huella enorme, ¿no? Luego repasas la trayectoria y dices, hostia, si estuvo solo 2 años y medio, pero me parece que estuvo media vida. Tú tienes esa misma sensación, Juan, porque has jugado en muchísimos equipos, has tenido muchísimas experiencias, pero la impresión es que el Zaragoza fue la parte medular de tu carrera, o por lo menos lo medular de lo más feliz, ¿no? De lo más exitoso. A ver, fue el lugar donde es inevitable que lo piensen otros, pero lo pienso yo también, está claro. Para mí fue muy importante porque en lo personal, en lo deportivo, se conjugaron muchas cosas, ¿no? El grupo humano que teníamos, que cuando he tenido equipos, he jugado en equipos donde he tenido buenos grupos humanos, pero no hemos tal vez logrado títulos y eso no resalta tanto. En Zaragoza se dio que nos divertíamos, que jugábamos bien, que yo era muy joven también y me encontré con gente mayor que yo que me enseñaron mucho y disfrutamos muchísimo y encima ganamos títulos. Entonces eso para mí fue la etapa, la mejor etapa de mi carrera, sin duda, está claro. pero además, Juan, ahora vamos a repasar un poco tu carrera cronológicamente, pero sí que parece que Juan Schneider y la Romareda era como su lugar en el mundo, porque pasó el tiempo, volviste, y era como si el tiempo se hubiera parado, como si todo volviera a ser como la época de la Recopa. Mirá, yo viví muchas cosas en el Zaragoza, al margen de los pocos años que tuve. Debutó mi hijo, o sea, mi hijo Juan debutó en esa cancha. O sea, yo tengo algo con con ese estadio que es fabuloso, ¿no? Voy cuando voy a ver un partido me siento distinto, cuando entro el otro día que fuimos al partido de Aspanoa me siento diferente, estoy en estadios seguramente infinitamente superiores a la Romareda, ¿no? He estado en estadios con más gente, con más glamour, llamalo como quieras, ¿no? Pero cuando entro a ese estadio es otra cosa. Mi madre no está, ha fallecido ya hace tiempo, pero siempre me dijo lo mismo. Fue la única, no la única, sino cuando yo me fui de Zaragoza me dijo que yo me equivocaba, que no me tenía que ir. Después le di otras explicaciones y las entendió. Seguro. Y las entendió, ¿no? Pero sí es cierto que mi mamá me dijo, no te tenés que ir de acá, porque acá te quieren, hijo, acá veo que hay otra cosa. Y yo le dije, mami, yo no me quiero ir, pero me tengo que ir, ¿no? Y le di las explicaciones del caso en aquel momento y era inevitable que yo me fuera a donde me fui, ¿no? Pero sí es cierto que la sensación de que no tenía que haberme ido, la seguí teniendo toda mi vida, pero volvería a hacer lo mismo, porque en ese caso yo también tenía que irme, ¿no? Porque el Zaragoza no me brindaba las posibilidades ni deportivas ni económicas que me daba el Real Madrid en aquel momento, que fue cuando me fui. Después, claro, con el periódico del lunes, todos sabemos que mi etapa en el Madrid y la vuelta no fue buena, entonces hubiese dicho, en vez, no te tenías que haber ido. Pero yo no puedo jugar con el periódico del lunes, tengo que jugar con lo que en ese momento se vivía, y yo en aquel momento, si me toca de nuevo la situación, seguramente tomaría la misma decisión, pero con la misma sensación de que mi lugar en el mundo era ese club. Muy buenas, Juan. Antes de todo, agradecerte que estés con nosotros. Mira, quería empezar con la despedida de Zapater. No sé si has tenido ocasión de ver algo de ese momento, pero ha dejado una reflexión que estábamos comentando, ¿no? Que
era un jugador que no tenía especial clase a lo mejor o especial toque, pero que era algo así como un aficionado sobre el césped, ¿no? Que su legado había sido un poco ese. Yo quería preguntarte a ti ¿qué porcentaje del Sneijder que se vio o del Sneijder que llega a la élite del fútbol depende de lo buen jugador y qué porcentaje depende del carácter, que en ocasiones también te jugó malas pasadas, luego hablaremos de ello también, pero ¿qué porcentaje es el carácter importante también para alcanzar la élite? En mi opinión, casi todo, el 90%. O sea, el 90% del éxito de un futbolista es su cabeza, es su carácter, su mentalidad, lógicamente, su manera de encarar las situaciones. O sea, al fútbol no juega solamente con la calidad o el que tiene calidad. El que llega a ser futbolista profesional y se mantiene en un equipo o en primera división durante mucho tiempo o en equipos de liga durante mucho tiempo es porque tiene mucho de lo que te acabo de decir. O sea, tiene que tener mucho de mentalidad, mucho de ser muy fuerte. La calidad, lógicamente, te ayuda a que todo sea más fácil, ¿no? Cuanto más calidad tienes, más fácil te salen las cosas. Pero si no tenés mentalidad de ganador, si no tenés fuerza de voluntad, la calidad no te alcanza. Yo lo viví en mi etapa inicial con compañeros míos que jugaban en equipos conmigo en Argentina, que para mí eran fenómenos y no llegaron. Y la viví en mi etapa de jugador y la vivo en mi etapa de entrenador y de formador, que tengo un club en Argentina que también formamos chicos jóvenes. Para mí el 90% del éxito de un futbolista es la cabeza. Y después tú decías que Zapater por ahí no estaba suficientemente dotado técnicamente o de calidad. Para llegar a jugar a los niveles que ha jugado él, tienes que tener algo. No te basta solamente tampoco con el 90% de la mentalidad, ¿no? Tienes que tener calidad para jugar al fútbol, ¿no? Y después la calidad entendida de qué manera. O sea, la calidad para hacer cosas bonitas o para dar buenos pases o para pegarle bien a la pelota. Bueno, si hablamos de dar buenos pases y de pegarle bien a la pelota, Zapater tenía calidad. Perdón. Sin duda, pero esa reflexión es curiosa porque ahora volverá Juan, seguramente se le ha metido ahí alguna llamada en el teléfono. Sí, perdón. Aquí está, ¿Sabes que encima es mi nuera? O sea, es mi nuera encima. O sea, esto es en directo y esto pasa, ¿no? Estas cosas son las cosas. Estamos en familia, tranquilo, Juan. Pero bueno, no era mi nuera. No hay ningún problema, al contrario, es más, nos sirve de enlace porque ahora vamos a hablar un poco de los orígenes, del Juan más familiar, porque cuando llegaste al Zaragoza, claro, nosotros éramos todavía más jóvenes que tú y nos llamaba mucho la atención el bagaje con el que llegabas, ¿no? Siendo tan joven, teniendo tan pocos años, toda la experiencia y toda la mochila de vida que ya llevabas encima. Queremos llegar a los orígenes a partir de tu actualidad, porque está relativamente conectada, ¿no? Tú saliste, tu primer club antes de ir a las categorías inferiores de Ferro con Grigol, además de jugar en cadetes de San Martín, estuviste en el Atlético Mar del Plata, que ahora con tu hijo, precisamente con el que debutó en el Real Zaragoza, estás ahí llevando un proyecto, ¿no? De categorías inferiores. Entonces, es un poco cerrar el círculo, ¿no? Ahora tu presente está ligado a tu kilómetro cero, a tus orígenes. Sí, ya lo habíamos hecho con el club anterior que nombraste, que es Cadete de San Martín en Mar del Plata. Ya habíamos hecho un proyecto de formación. Deportivo que Sneijder, había... ¿no? ¿Se llamaba? ¿El Deportivo Sneijder se llamaba? No, le decían. Se llamaba Cadete de San Martín porque era un vale. donde yo jugué. Pero sí, es cierto que hice una etapa de formación en ese club, donde, bueno, el mayor exponente que hay hoy es Emiliano Buendía, que es un chico que está jugando en el Aston Villa hoy, que es un chico que salió ahí, que lo encontramos, lo descubrimos, entre comillas, en el club con 6 años, 7 años, y lo trajimos a Europa. Bueno, el chico progresó y hoy está jugando en la Premier League. Pero sí habíamos tenido esa etapa en ese club y ahora inicié otra etapa de algo parecido, pero con mi hijo al frente. Sí, Juan está viviendo en Argentina y está al frente de ese proyecto. Sí, es muy bonito. A mí me gusta mucho eso. Oye, Juan, comentaba Javi cuando viniste, claro, nos impactó, porque
de repente yo cuando oí la noticia de que te ficharon, venía ya de la mano de que te habían expulsado en un partido de FIFA, llegabas al Real Madrid. No recuerdo en aquel momento cuántos hijos tenías, porque creo que ya habías tenido algún hijo, justo, o sea, ya digo, pues viene aquí y te recibe Hugo Sánchez, que entonces era el goleador histórico de la década, un poco como diciendo que venías tú a pintar. Y yo dije, madre mía, no puede tener alguien un escenario, cambiar de continente, arrastrar a su familia, expulsado y recibido por la estrella del equipo así. No fueron así los tiempos, pero fueron parecidos. Parecido, ¿no? Cuando yo llego sin estar casado todavía. Ahí pasa lo de la bienvenida de Hugo Sánchez, que a mí me sorprendió porque habló como que yo iba a reemplazarlo y yo ni conocía a Hugo Sánchez, te puedes imaginar, que no era mi intención hacer eso, para mí era tu ilusión. Sí debo de reconocer que vi que el recibimiento de él fue bastante hostil, pero también tengo que decir que el resto de los jugadores del Real Madrid de aquella época fueron extraordinariamente buenos conmigo. Empezando por la Quinta del Buitre o por casi todos, ¿no? Porque Michel, Manolo Sanchís, Butragueño, toda esta gente fueron, de hecho son mis amigos hoy, uno más que otro, pero son mis amigos y yo estoy agradecidísimo a ellos, Chendo, toda la gente, Fernando Hierro. Entonces, lo que decía Hugo Sánchez no me importaba mucho porque me sentía mucho más arropado por el resto, ¿no? Fue un grupo extraordinario. A mí me ayudaron muchísimo ese grupo de futbolistas y cada vez que tengo oportunidad se los agradezco a ellos porque fueron importantísimos para mí. Después fui a jugar al Mundial, cuando yo ya estaba en el Real Madrid, fui a jugar al Mundial, tuve la sanción por el Mundial y cuando volví me mandaron a entrenar con el filial, ¿no? Yo estaba con el primer equipo, me mandaron con el filial. En vez de ir a Suiza me mandaron para Las Palmas a hacer la pretemporada, entonces ahí ya no me gustó mucho, preferí ir a Suiza. Pero no, hasta ahí no tenía hijos. Cuando fui a Zaragoza sí ya tenía. Cuando viniste a Zaragoza, o sea, ahí me ha saltado la cadera. Cuando fui a Zaragoza sí ya tenía a Juan y a Walter muy pequeñitos. Sí. En el Madrid te recibe, has hablado de los compañeros, tenías de entrenador a Radomir Antic, la relación fue complicada un poco desde el principio, ¿no? Creo que incluso te dejó fuera del autobús en tu primera convocatoria. ¿Cómo fue aquello? Sí, a ver, tuve a Ben Hacker también, entrenador un tiempo. También estaba Ben Hacker en una etapa que fue un entrenador que para mí era muy novedoso porque tenía una forma de entrenar muy diferente a lo que había acá. Y después tuve a Antich. Sí, a ver, con Antich no sé por qué, pero nunca tuve una muy buena relación con él. De hecho, cuando me fichó al Atlético de Madrid también me resultó raro. De hecho, le pregunté 40 veces a Jesús Gil, le digo, ¿usted está seguro que el entrenador me pidió? Mire que yo no me llevo bien con él. Y me dice, no, te ha pedido expresamente él. Le digo, bueno, hágame una charla, por favor, con él, que quiero hablar con el entrenador. Bueno, hablé con él y él estaba convencido de que yo era el jugador que él quería. Pero sí, en aquel momento yo toda mi vida fui muy diferente a lo que mostraba en el campo, ¿no? Yo siempre fui muy puntual, siempre fui un tipo que me gustan mucho cumplir con las normas y con los horarios. Yo nunca llegué tarde a un entrenamiento, nunca. Yo vivía muy cerca de la ciudad deportiva antigua del Real Madrid y me levantaba muy temprano, siempre me levantaba muy temprano. Y yo entendí mal el horario del entrenamiento y me quedé tomando mate con mi mujer, haciendo tiempo, porque vivía muy cerca. Es el error de los que vivimos siempre cerca, cuando apuramos hasta el último minuto. Pero así todo yo creí que llegaba temprano. Y cuando la Ciudad Deportiva tenía la calle todo alrededor del campo, la Ciudad Deportiva antigua, y cuando entrabas por arriba, yo entraba por arriba y vi que estaban entrenando. Dije, ay, Dios mío, algo hice mal. Entonces me apuré, me aceleré, me cambié rápido, entré, los jugadores me aplaudieron, como toda la broma de llegar tarde, y este hombre me mandó para el vestuario. O sea, así como llegué, me dijo, se va al vestuario porque usted no es profesional, usted no puede hacer esto. Y bueno, me dejó fuera de la convocatoria, yo ya estaba en la convocatoria, me quitó de la convocatoria, fueron los capitanes a hablar con él, no entró en razón, y me mandó para mi casa. Así empezó mi relación con Antich, o sea que ya arranqué mal.
Esta era una entrevista de amigos, Juan. No sé qué estarás pensando ahora porque de primeras ya te hemos sacado todos nombres incómodos, tanto Hugo Sánchez, Antic, esa expulsión en el Mundial Sub-20 contra Portugal que hizo que Grondona te bajara el pulgar unos años y te perdieras 7 años me bajó el pulgar. 7 años y Argentina se perdiera la mejor versión tuya. Además, cuando más o menos te indultaron y cuando volviste a la selección, por ejemplo, la última etapa, la última oportunidad, después de esos 6 meses con el Real Zaragoza, te convocó Bielsa para la Copa América 2001 en Colombia, que se suspendió por problemas de que no garantizaban la seguridad, ¿no? Entonces era un cierto desamor, ¿no? con la selección argentina. Jugaste 10 partidos oficiales entre la sub-20 y la absoluta y marcaste 10 goles. No está mal para quien a sí mismo siempre se ha dicho que no era un gran goleador. Menos mal porque en el Zaragoza también en 105 partidos marcaste 53 goles, que es una absoluta barbaridad. Pero nos interesa, Juan, porque nosotros te conocemos desde muy joven, desde que cuando llegaste al Zaragoza te conocemos como aficionado, no nos vamos a pegar el esto ahora, ¿no? Pero claro, desconocemos al Juan, al todavía más joven, al que nació en Mar del Plata, al que era el hijo menor junto con tu hermana Débora, ¿no? Te llevabas bastantes años con el resto de hermanos, con padres que, pues eso, eran trabajadores, estaban poco por casa, tú hacías mucha vida en la calle. Llegaste incluso a probar con el boxeo, ¿no? Porque tu tío le gustaba el boxeo, intentó que te diera por ahí la afición, pero te gustaba más el fútbol. Y no muy tarde te llamó Ferro, ¿no? Se me daba mejor el fútbol y me pegaban menos, o sea, me dolía menos. No había que pegarse a tiempo completo, por lo menos, ¿no? Pero mi familia, mi padre y mis tíos todos boxearon, eran más del boxeo que del fútbol, entonces era inevitable que yo fuese a verlos entrenar. Y de hecho, el boxeo, que el poco boxeo que yo hice y que mi tío y mi papá sí hacían, lo hacían en el Atlético Mar del Plata, que es el club que hoy estoy manejando, o sea, en ese mismo club. Pero sí, bueno, se me dio, me gustaba porque me llevaba a mi tío, pero me gustaba mucho más el fútbol. Y sí, antes de ir a Ferro hice mi pinito con el boxeo, pero no, me pegaban mucho, no me gustaba que me pegaran. Eso que tú jugaste en un fútbol que los centrales todavía daban, no como ahora. No, lo recordamos mucho cuando me encuentro con ex compañeros o rivales. Lo recordamos, ¿no? Qué poco duraríamos hoy nosotros, porque no eran ellos solos, nosotros también, ¿no? Sí. Qué poco hubiésemos durado en un partido, porque también se fingía mucho menos, la cámara a veces no ayuda tampoco tanto. Hoy hay golpes involuntarios que con exagerados y con la televisión de por medio parecen agresiones graves, ¿no? Cuando hay golpes involuntarios en el fútbol que se dieron, se van a dar y se van a seguir dando porque es un juego de contacto, ¿no? Pero bueno, en esa parte el VAR o la intervención de la tele no me gusta. No me gusta. Oye, Juan, cuando hemos comentado así un poco por encima de la etapa en el Real Madrid, llega la oportunidad de ir al Zaragoza. Sabes que en Zaragoza ha tenido siempre un idilio con los jugadores argentinos, han pasado grandísimos jugadores. En ese momento, ¿cómo te llega la noticia? ¿Cómo la encajas? ¿Cómo ves salir del Madrid? Porque tú además eres un jugador ambicioso y creo que salir del Madrid tampoco tiene que ser fácil. O sea, es decir, es como... No. De hecho, yo no quería irme, yo no acepté cuando me lo comentaron, dije que yo no me quería ir. Teníamos la dificultad que en aquel momento ocupaba plaza extranjero, era un poco el cupo extranjero que había. El Madrid estaba por fichar a Dubovsky, creo, en aquel momento, pobre, que después tuvo ese accidente. Y fue Benito Floro el que me lo dijo, el entrenador era Benito Floro en aquel momento. Y Benito en el hotel donde concentrábamos me llamó a su habitación y me dijo que había un club que yo realmente no conocía porque no prestaba atención mucho en aquella época al fútbol, o sea, a los demás equipos, que había un equipo que era Real Zaragoza, que con un entrenador muy joven, eso sí me dijeron, un entrenador joven, que tiene ilusión por jugar bien al fútbol, tal, y que tiene un director deportivo que te pidió y que quiere llevarte para jugar, y yo creo que a ti te hace bien jugar, Juan, aquí vas a jugar poco. Yo en el filial no quería jugar más, yo ya había subido de nuevo al primer equipo y no me quería ir, entonces
Primero le dije que no, pero bueno, me hizo ver Benito Floro realidades, que era la que no iba a tener mucha chance de jugar, o que si jugaba iba a jugar poco, y yo necesitaba jugar, estaba claro, era muy joven y tenía que jugar, así que bueno, acepté realmente sin conocer, sin conocer nada, acepté ir por comentarios de otros compañeros que yo tenía en el Real Madrid, y porque también había algunos compañeros ya que se habían ido antes, que había conocido ahí en Madrid y se habían ido. Solana era uno de ellos, Aragón era otro de ellos, bueno, que los había tenido la posibilidad de conocerlos y habían ido para ahí. Y bueno, me habían dicho que querían llevar a Juanmi y a mí del filial, y al final terminé diciendo que sí, que iba, con muchas dudas, lo admito, pero sí tenía ganas de jugar. Estaba pensando porque hablabas antes de la figura de Jesús Gil, luego en ese Real Madrid también estaba Ramón Mendoza. ¿Cómo era Alfonso Solán? No sé si tenías también una relación así tan personal con él o si estaba tan en el día a día como estos dos que has comentado. No, tuve más una relación más cercana con Mendoza y con Jesús Gil. Solán era un tipo que aparecía por momentos, daba sus charlas antes de los partidos, era muy graciosa la charla esa previa de los partidos que siempre daba. Nos recordaba siempre la misma historia, su historia de Picolín y demás, para darnos ánimos y que ganásemos y nada más, pero no, muy español el hombre, que viva España y a ganar. Pero no tuve un gran trato con él, no, la verdad es que no. Oye, Juan, bueno, además de que Benito Floro luego se quería matar, ¿no? Porque no sabía que había una opción de compra en esa cesión, sino que contaba con que tú te ibas cedido para foguearte, para jugar partidos y luego regresar. Pero en esa primera temporada en el Real Zaragoza se acumulan una serie de goleadas increíbles. El 6-3 al Barcelona, el 6-2 al Tenerife, 4-1 al Real Madrid. El equipo termina con 71 goles, que ahora mismo... tenemos que pasar 2 temporadas para juntarlos, ¿no? Y sobre todo lo que hizo tu llegada fue eso, ¿no? Que un equipo que venía cocinándose bien, que ya llevaba años con jugadores de muy buen pie, de mucha calidad, lo que hizo fue ponerse concreto, ¿no? Y empezar a encontrar el gol, a marcar. No solo marcaste tú, que marcaste muchísimos goles ya esa primera temporada, sino que estabas muy bien acompañado pues con Poyet, con Higuera, con Parejas, que todos marcasteis 10 goles o más. Era una barbaridad ese equipo. Todos hicieron goles en el equipo, todos, menos los porteros. Te digo que a veces, las cosas a veces se dan, ¿no? Ahora yo soy entrenador y a veces buscamos dónde encajar las piezas o acertar con un futbolista cuando tenés que armar los equipos. No sé por qué se dio así, qué sé yo. Yo me sentí bien con el grupo de futbolistas. Éramos jugadores que, si te pones, lo hemos mirado 1.000.000 de veces, lo hemos hablado 1.000.000 de veces con los chicos porque seguimos teniendo una gran relación todos, los de ese equipo. El jugador más defensivo nuestro del centro del campo era Santiago Aragón. O sea, imagínate que quién defendía, ¿no? En realidad defendíamos todos, corríamos todos, pero jugábamos muy bien con la pelota en los pies, dominábamos los partidos, la gran mayoría de los partidos los dominábamos. Pero bueno, teníamos mucha confianza en lo que hacíamos, ¿no? Nos sentíamos muy bien jugando juntos. Eso es muy difícil de encontrar en un equipo. Nos llevábamos bien, se llevaban bien hasta las mujeres, o sea, imagínate eso, ya te digo mucho, ¿no? Hasta las mujeres de todos nosotros se llevaban bien, que no es fácil. No había egos, ¿no? Esa palabra que se usa tanto hoy, el ego, ¿no? A mí me pasó en el Real Madrid un caso parecido. El jugador que jugaba en mi puesto y jugaba poco era Loreto en aquel momento. Y a mí me pasó en el Madrid, uno de mis grandes amigos, Zamorano, y Zamorano jugaba y yo era su suplente, porque no tiene nada de malo decirlo, yo jugaba de suplente, porque jugaba Zamorano. Pero yo me alegraba mucho si a Iván le iba bien. Porque te digo, hay mucha gente que a mí no me conoce, ¿no? Yo me alegré mucho y te voy a repetir, uno de mis mejores amigos en el fútbol era Iván Zamorano y era el que jugaba en el lugar que tenía que jugar yo todos los domingos, ¿no? Y con Loreto lo mismo, yo veía que él se alegraba si nosotros nos iba bien. Yo no veía nunca una mala cara. De hecho, yo sí he puesto mala cara cuando me han quitado y ha entrado él.
¿entendés? Que después me he arrepentido, ¿no? Porque él no tenía la culpa, ¿no? Yo tenía que haberlo saludado de otra manera, él u otro de los chicos que entraban en mi lugar. Yo era bastante perro para esas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que había un grupo extraordinario. Yo creo que era imposible que no nos fuera bien. O sea, y aparte, bueno, está claro que se conjugaba que había futbolistas de un nivel altísimo. Sí, como dices tú, Nayim, que es buen amigo nuestro, siempre nos apunta eso, que las mujeres eran amigas, que erais todos una familia y además fuisteis jugadores que llegasteis cada uno con distintas edades y circunstancias, pero llegasteis quizás a vuestro mejor momento y eso os hizo despegar. Hablabas antes de tus mejores amigos, es una cosa curiosa, ¿no? Porque el Juan Snyder que uno puede ver en la grada es ese jugador que está todo el rato a la gresca con el árbitro, con el defensa, que se encara con el rival, pero siempre... Con los compañeros. Con los compañeros, que ya repasaremos alguna anécdota. No pasa nada. Exactamente. Era por no hacer spoiler. La bronca más grande que he tenido ha sido con Solana o con varios de Xavi Aguado y son mis amigos. Tenemos que repasar una de Martín Bellisca. Esa sí que la tenemos que repasar. Pobre Martín. Pobre Martín, soy un desastre, pobre Martín. Pibe más bueno que ese no hay, chico más bueno. Al hilo de eso, todo el mundo nos dice, no sabéis lo buena persona que es Juan Snyder. Y uno de tus mejores amigos en ese equipo, eres tus amigos, pero siempre decía que Santi Aragón, que tenéis dos caracteres en el campo absolutamente antagónicos. Mi compañero de habitación. Entonces, ¿cómo era, no? Porque a veces nos contaban alguna intimidad que decían, si a lo mejor estaba muy, muy caliente Snyder, solo le podíamos mandar a Santi para que lo calmara un poco. Estamos de acuerdo. Pero bueno, son cosas, no tiene nada que ver. O sea, yo hoy me pongo a jugar al fútbol, no puedo, porque me duele la rodilla, me duele todo. Pero yo no puedo jugar al fútbol por pasar el rato. Yo si juego al fútbol te quiero ganar, y me peleo, y juego a las cartas con mis hijos y las cartas no sé si dónde terminan. O sea, yo no puedo, no sé hacer otra cosa. No, nací compitiendo en la calle, en la esquina de mi casa, peleándome para poder jugar con los grandes y no puedo perder mi esencia, ¿no? mi forma de ser. Lo que sí es cierto que uno aprende con los golpes, con la madurez, con los años, con los hijos, o sea, uno va aprendiendo cosas, ¿no? Pero sí, yo no. Era muy diferente, o sea, no muy diferente, porque en realidad soy caliente fuera del campo también, pero no es lo mismo. En el fútbol uno está con la adrenalina por las nubes. Yo esto lo he contado un montón de veces. Yo entraba a la cancha porque todo el mundo me decía, Juan, no discuta, Juan, no te pelees. Entonces yo entraba igual, así entraba. Hoy no voy a discutir, hoy no voy a protestar, no voy a hablar. Y por ahí empezaba el partido y llevaba 10 minutos y no había tocado la pelota, ¿viste? Y digo, no, yo tengo que pelearme con alguien. No me peleo con alguien, no la toco, o sea, no voy a jugar. Y al final me terminaba peleando con todo. Oye, Juan, ahora eres entrenador y ahora tienes esa madurez, esa perspectiva. Verdaderamente, o sea, ¿cómo se entrena al Juan Snyder jugador? Cuando tienes un jugador así que sabes que tiene todo el potencial, que tiene toda la energía, pero a la vez es como un caballero indomable. Tú ahora como entrenador, eso te ha tenido que dar una enseñanza para tratar a los chicos. Sí, pero yo me quiero, yo quiero muchos como yo. Claro, yo. Quiero muchos como yo porque esa parte que decía Javi recién, o lo que le decían ustedes, ¿no? Que hay muchos compañeros o personas que opinan que soy buen tipo. Yo puedo pelearme. De hecho, te voy a repetir, con los entrenadores que más he discutido es con los que mejor relación tengo hoy. O sea, una cosa es discutir y otra cosa es reconocer cuando uno se equivoca o seguir manteniendo, pero que se puede hablar de otra manera cuando se pasa el nerviosismo, ¿no? Pero yo sí, a mí claro que para mí lo que me sirvió ser como fui como jugador es a entender que alguien tenga momentos de locura, de nerviosismo, de unas reacciones malas. Yo creo en las reacciones, o sea, es una reacción. He tenido como entrenador ya situaciones con jugadores complejas. Bueno, si pasada la calentura del momento la persona aparece y se puede hablar, está todo perfecto. El problema es cuando uno no asume o no acepta o no podés hablar después de cierto tiempo, ¿no? Conmigo yo he tenido broncas grandísimas, hasta con Víctor, pobre, con todo el mundo. Pero nos hemos sentado y lo hemos hablado, ¿no? Hasta yo he provocado muchas veces la charla también para hablar.
Entonces sí, claro que me ha servido para entender, y más cuando un chico tiene 18 años, ¿no? A mí cuando me pasó todo aquello que me dijiste, que me expulsaron, nadie se metió a pensar que yo tenía 18 años. Nadie se paró un segundo a pensar que yo tenía 18 años y que pasé de estar jugando en Ferro, de andar en autobús, de cobrar un viático, que acá se llama una dieta, de cobrar una dieta, a pasar a jugar en Real Madrid, a salir en los periódicos, a que todo el mundo hable de mí, a que todo el mundo crea que yo tenía que jugar bien todos los partidos. Acá había, en aquella época había 2 periódicos, ¿no? Ya sabemos, uno y el otro, ¿no? Bueno, había uno que hablaba medianamente bien de mí, el otro me destrozaba acá en Madrid, pero me destrozaba. Yo, ¿qué le hice a esta gente si yo no los conozco? ¿Qué le hice a esta gente para que hablen tan mal de mí? Bueno, todas esas cosas me sucedieron, me casé, o sea, me vine a vivir a España, un país que por más que hablemos el mismo idioma, es otro mundo. Bueno, todas esas cosas yo las viví y lógicamente que te afectan, lógicamente que uno... Bueno, yo exploté por el lado que menos me convenía, ¿no? Que fue pelearme, que me pulsen y pelearme con el presidente de la AFA. O sea, imagínate que no es muy inteligente, ¿no? Pelearse con el tipo que manda en tu fútbol. Pero bueno, yo tenía 18 años. Entonces, si yo hoy, como entrenador, tengo un chico de 18 años que comete un error y no entiendo la situación, o por lo menos no me preocupo en informarme o en tratar de entenderlo, no sería un buen entrenador. Claro, sobre todo por todo lo que te ha tocado vivir. Comentabas, por ejemplo, en alguna entrevista que te hemos visto, que te han hecho ahí también en Mar del Plata recientemente, eso, ¿no? Que sentiste más el desapego, la cierta soledad en Madrid, por ejemplo, en tus primeros años en Madrid, en España, como has comentado antes, que aunque hablemos el mismo idioma, son países muy distintos y que están muy lejos el uno del otro, que, por ejemplo, tus 4 años con 14 en Ferro, ¿no? Y que Grigol, una auténtica institución en el fútbol argentino, que aquí en España lo conocemos poco porque apenas tuvo la experiencia en el Betis, pero que Grigol, además un maestro en la formación, en las categorías inferiores, eso te recomendó que te fueras con tu mujer, con Fernanda, que os casarais, que esa primera experiencia la viviríais juntos, porque si no, no la ibais a resistir, ¿no? O no la ibas a resistir y iba a ser complicado. Precisamente porque tenías 18 años. Le dijo, era mi novia Fernanda en aquel momento y llevábamos pocos meses de novio. O sea, le digo, ¿me acompañás al club que el entrenador quiere hablar con nosotros? ¿Cómo con nosotros? Sí, con nosotros. Y mi mujer se sentó, pobrecita, no entendía nada, Fernanda. Y le dice, escúchame, ¿te vas a ir a vivir con él? No lo sé todavía. Bueno, andate con él porque este loco se vuelve. Andate con él porque este loco se vuelve. O sea, este no le importa que sea el Real Madrid, este se vuelve. Entonces anda vos, apoyalo y quédate con él porque si no se vuelve. Y estuve muy cerca de volverme. Qué bueno, qué bueno. Eso es el que a Grigol hay que agradecerle la recopa en parte, ¿eh? yo le agradezco esa conversación, ojo. Yo le agradezco eso, le agradezco que me haya dado una chuleta, como dicen ustedes, una hoja con los nombres de los jugadores del Real Madrid, porque no conocía a ninguno, entonces me dio jugadores, nombre, puesto. Entonces yo venía ya con la lección en el avión, aprendía, si me preguntaban por qué yo, Gordillo, saber quién era Gordillo, ¿no? De qué jugaba Gordillo. Qué bueno. Bueno, a nosotros cuando nos hablaron de Grigol en Argentina, nos lo definieron de la siguiente manera. Nos dijeron, vos le das 11 piedras y te arma un equipo. O sea, tenía todo el... Oye, Poniro... Para mí no fue todo color de rosas con Carlos, porque yo tampoco era un chico fácil, ¿no? Eso de que yo andaba todo el día en la calle era cierto. Yo andaba en la calle de los 10 años que mi casa la paraba para dormir de vez en cuando. Entonces yo era un chico complicado, no era fácil y cumplir normas en aquel momento, pues a mí Ferro me dio mucho y Grigol me dio mucho y los entrenadores que tuve, no solo Carlos, me ayudaron un montón porque yo hacía caso a mi papá, pero mi papá si no estaba, yo no le hacía caso, entonces me crié con mi hermana solo y no le hacía caso a nadie, esa es la verdad. Entonces ahí me ayudaron mucho. Carlos para mí fue muy importante en lo personal. Si vos me preguntás a mí qué consejo táctico da local, no me acuerdo ninguno.
Ninguno, porque yo no escuchaba a nadie. Sí es cierto que me enseñó mucho de la vida y entonces eternamente agradecido porque ahí empecé yo a madurar, a crecer, a aprender y me gustó eso mucho. Oye, volviendo un poco al fútbol, esa primera temporada que claro, acaba con la culminación de la Copa del Rey, que era un equipo que se iba viendo cómo iba cuajando poco a poco, ibais pasando rondas. Por supuesto, no se puede imaginar lo que vendría después, pero ¿cómo vivíais bueno, todos los rivales que ibais eliminando, acercaros a esa final? Yo sabía que le ganábamos a todos y la misma sensación la tenían los chicos. O sea, nosotros ganábamos, sabíamos que íbamos a ganar. No, después por ahí no se daba, pero la sensación de entrar era que nosotros íbamos a ganar. Y después hay una dosis de inconsciencia, que la juventud mía, por ejemplo, esto es una anécdota pasada hace unos días. Yo hace unos días estuve en Manchester viendo Manchester Real Madrid, el City Real Madrid. Estaba con mi mujer y había un ambiente extraordinario, pero extraordinario. Yo nunca vi situaciones desde la grada, ¿no? Entonces yo las jugaba. Digo a mi mujer, escúchame, vos estuviste en París, ¿no? Sí. ¿Vos tuviste la misma sensación que estoy viendo yo ahora? O sea, ¿vos sentiste esto? Me dice, no, mucho más porque vos jugabas. Digo, pero había este ambiente en el estadio. Me dice, Juan, era el doble que esto. Porque había Aragón entero, porque estaba todo lleno de zaragocistas y era terrible la ilusión que había. Y yo digo que yo no escuchaba, yo no me acuerdo, porque yo para mí me daba igual jugar con 40.000, con 5.000, con 2.000, a mí me daba lo mismo, yo quería jugar. Entonces, no, y le pregunté a ella si esa sensación tenía en aquel momento, ¿no? Porque a mí me daba igual, yo jugaba contra el Real Madrid, o jugaba en el Bernabéu, o jugaba en el Camp Nou, y no era consciente, por eso te digo de la inconsciencia, yo creo que era de la juventud o de la forma de ser. Pero a mí a nosotros nos daba igual en aquel momento contra quién jugábamos. Nos daba igual. Sí, hilando un poco con cosas que habéis estado comentando, ¿no? El tema de, bueno, del carácter y la pelea y tal. También hay que tener en cuenta que tú te pierdes las dos copas del Real Zaragoza por sanción en ambos momentos. ¿Cómo vives aquella primera, aquella del Calderón? Horrible. Porque esa sí que la tienes que vivir desde fuera por obligación. Horrible. Horrible. Fue lo peor de mi vida. O sea, lo peor, haberme perdido esas finales fue peor. Esa peor todavía porque esa me sentía mucho más involucrado, identificado con el equipo. Horrible. Fue menos mal que la ganamos, si no me mato, o sea, me muero. Esa buena primera temporada, Juan, hizo que el Madrid quisiera recuperarte, ¿no? Pero el Zaragoza negoció, al final te terminaste quedando en propiedad, incluso hablando con Buitrago, con Hugo, que hemos estado hablando durante el año un par de veces y recuperábamos, pues eso, ¿no? Momentos de su relación profesional con vosotros, con el Zaragoza, hablamos de cuando llevó a Cáceres al Zaragoza, cuando te llevó a ti, hablaba eso, ¿no? De que por entonces el Madrid te dejaba en propiedad, pero siempre se guardaba una opción de recompra al año por un porcentaje un poco superior y ya está, y que ahí se la jugó él y dijo, si lo queréis a Juan lo recuperáis y si lo soltáis se viene en propiedad. Es cierto que luego pagaron la cláusula de rescisión el año siguiente y volviste ahí a Madrid, pero tú ahí esa temporada sigues en el Zaragoza, continúas, fichas en propiedad por el Club Aragonés y arrancáis como un absoluto tiro. De esa temporada se habla solo de la Recopa porque como para no hablar de la Recopa, al final se termina séptimo en Liga, pero es que en enero ibais prácticamente líderes. Esa primera vuelta le ganasteis a todo el mundo, jugabais como Los Ángeles. Luego es cierto que en una plantilla corta, o por lo menos Víctor no involucraba demasiado, ¿no? Jugaban siempre los 14-15 mismos. También había menos cambios antes en el fútbol de entonces, pero ese equipo en la primera vuelta de la temporada voló. Es un tema que hablamos mucho con los chicos cuando nos juntamos. O sea, yo creo que hubiésemos jugado Champions, si hubiésemos propuesto jugar Champions, hubiésemos entrado en Champions nosotros en aquellos años. Porque nosotros, es cierto que cuando jugamos la Recopa nos dejamos, no es que nos dejamos, sino que la cabeza también se metió en otro lugar, lo mirábamos ya la posibilidad muy seria de poder ganar esa competición, entonces
hubo partidos que entre lesiones, entre cuidados y demás, por ahí podríamos haber ganado. Pero nosotros creo que si nos proponíamos, si teníamos o una plantilla un poquito más larga, como dices tú, o lo que sea, el Zaragoza en esa época hubiese jugado Champions. Lo que pasa es que la Champions la jugaba el campeón. Claro. ¿Entendés? Pero si no, nosotros hubiésemos jugado Champions. Yo estoy convencido, lo hablamos mucho con los chicos. Nosotros éramos un equipo para jugar Champions. Nosotros teníamos posibilidad de jugar Champions en aquel momento, si era el formato de hoy. Entonces éramos un equipo que bueno, que nos sentíamos bien y que jugábamos bien. Había una, te voy a repetir, mezcla de gente veterana o de gente con mucha experiencia, y después estábamos nosotros que empujábamos un montón. Nos llevábamos bien. Yo también estaba muy acostumbrado a tratar con gente grande. Nunca me llevé con chicos jóvenes de mi edad. En aquel momento yo siempre estuve en categorías más grandes, nunca estuve con gente de mi edad, entonces yo estaba acostumbrado y me sentía cómodo. No sé, a mí me parece que el equipo era buenísimo. De hecho, cuando nos tuvimos que ir, porque era real que nos teníamos que ir, porque el club no nos podía retener a nosotros en aquel momento, el club de haber sido más fuerte económicamente hablando en aquel momento y de poder retenernos, nosotros teníamos un equipo para haber peleado durante muchos años de estar arriba. Sí, como dices tú, vosotros fuisteis como esa botella de champán que al final no hay tapón que pueda contenerlo. O sea, jugasteis, para mí, yo es de los equipos que mejor he visto jugar en mi vida. Y además tenía una combinación, quizás un poco en ese paralelismo de Barça y Madrid, tenía un poquito de uno y un poquito de otro, ¿no? Tenía esa verticalidad del Madrid, ese saber sufrir por momentos, y tenía también ese juego de toque que tenía el Barcelona. Me parece que fue... Y bueno, la Recopa, como dices tú, fuisteis pasando todas las rondas y llegasteis a esa grandísima final, que te tengo que preguntar porque es jodido meter semejante golazo y que te eclipsen después con el de Nayim, ¿eh? Que venga el otro y me rompa todo, ¿no? Es un golazo, ¿eh? Me sacó todas las tapas los diarios, todas las tapas me sacó. Es que yo cuando lo veo, pues es verdad que claro, el de Nayim lo hemos visto tantas veces, pero es que el tuyo es que es precioso, es que además recorre la portería, se queda en el día, es un golazo. Mira, a decirte más, yo lo quiero tanto, Nayim, nos queremos tanto, somos tan amigos que siempre me alegré por él y todos nos alegramos por él y demás, pero ahí lo importante era ganar, no importaba quién hacía el gol, nosotros teníamos que ganar, ese partido lo teníamos. Me acuerdo al inicio del partido, antes del partido, perdón, ya llegar al estadio fue extraordinaria, la llegada al estadio fue única, la cantidad de gente que había para que pasara el autobús ya fue terrible. El estadio lleno antes del partido estaba espectacular. Sentados en el banquillo esperando ahí antes del partido tal, y llegó el Arsenal y bajaron todo con los auriculares. Me acuerdo en aquella época nosotros no teníamos nada, ni ropa teníamos, ni la camiseta con el nombre teníamos. Y bajaban estos todos así. Y el negro Cáceres me dice, no me acuerdo quién de los morenitos salió, dijo, oh, a este negro lo voy a matar a patadas. Decía, lo voy a matar a patadas. Lo voy a reventar, decía. ¿Viste? Y yo decía, bueno. Y la verdad que nos impresionó un poco el Arsenal, porque ellos eran, cuando llegaron era como que eran el equipo que eran, ¿no? Lógicamente. Y nosotros éramos inferiores, pero empezamos a mirarnos y decir, che, vamos a ganar, ¿qué me importa? ¿A mí quiénes son? Y me preguntaban a mí, ¿vos conocés los centrales? No sé ni quién son. Y si me preguntás quiénes son, no sé quiénes son los centrales. Sé que son grandotes, nada más, pero no sé ni los nombres, no sé nada. Eso también nos ayudó yo por lo menos en aquel momento tampoco es que tenía demasiado, mal dicho, ¿no? Está mal, ¿no? Pero demasiado respeto por los rivales, a mí me daba igual. Pero no, el no conocer, a mí, por lo menos particularmente, el no conocer tanto, el único que lo conocía era Nayim. Le querías preguntar algo, le preguntábamos a Nayim. Y Nayim me decía, no, este es no sé quién, este no sé cuánto, aquel no sé quién. Entonces Nayim conocía todo. Pero yo no conocía a nadie. Entonces a mí me daba igual el Arsenal, el que sea. Yo sabía que nosotros teníamos equipo para ganar. Nosotros teníamos un equipo para ganar. Y hubiese sido muy injusto que no la ganásemos, porque fuimos totalmente merecedores de ese título. Digo yo que si no conocías a los centrales ibas a tener 90 minutos largos para conocerlos, ¿eh? Quería preguntarte por una de las imágenes más icónicas de aquella final que la protagonizas tú, es la celebración de aquel gol, ¿no? De aquel momento de dejarme solo. ¿En qué pensabas en aquel momento? El momento de egoísmo que tenemos todos, ¿no? De nuevo Loreto, como afectado.
Pobre Loren, le pedí disculpa toda mi vida. Le digo, Loren, perdóname que no te abracé, pero quería irme solo con la gente, ¿viste? Pero no, qué sé yo. A ver, vos soñás toda tu vida con un momento así. O sea, desde que sos chiquito pensás en eso. Entonces, vivirlo te sorprende, ¿no? No sabés lo que vas a hacer, ¿no? Eso no se planea ni se espera, ¿viste? ¿Qué sé yo? El festejo, después de pensar, lo podría haber festejado de 1000 formas distintas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo lo festejé. Oye, Juan, ahora volvemos a la final porque siempre hay preguntas, ¿no? Y siempre hay inquietudes sobre aquella noche y sobre aquel partido. Con eso, a eso me refiero. Pero queríamos preguntarte también sobre el recorrido anterior, porque es cierto que hubo 2 eliminatorias relativamente sencillas, más allá de que la primera se complicó en el partido de ida y hubo que remontarlo en la vuelta, ¿no? Hubo 2 eliminatorias que se jugaron en el Luis Casanova porque el Zaragoza estaba sancionado por aquella, creo que el árbitro se llama Forstinger, me parece un austriaco, un par de años antes contra la Borussia Dortmund en una eliminatoria de UEFA. Bueno, pues se cerró la Romareda un par de rondas, perdón, y contra el Gloria Bistrita y el Presov se jugó en el Luis Casanova y se llegó a cuartos, se enfrentó al Feyenoord, se jugó un partido primoroso en la Bañera, como se llama el campo del Feyenoord, se vino con un 1-0 absolutamente inmerecido y en la vuelta fue un acoso y derribo hasta que al final entre Pardeza y tú, por cierto, en un golazo por tu parte, ahí de volea, acomodando el cuerpo y encontrándole la rendija a De Goy abajo a la derecha. Para mí es mejor ese gol que el de la final. Mejor. Sí. A mí me gusta más. ¿Sí? En el chat estaban diciendo que tu gol en la final era mejor que el de Najim, ¿eh? Hay gustos para todo. Son todos familiares míos que los mandé a... Son todos amigos. No, pero esa eliminatoria fue muy dura y luego también con el Chelsea lo que se hizo fue encarrilarla en la ida y en la vuelta, pese a que se sufrió, se iba con margen y con ese golazo de Santi, bueno, pues se consiguió pasar a la final, ¿no? ¿Cómo recuerdas esas 2 eliminatorias? Yo viví mucho nervio en el partido de vuelta con el Feyenoord, sí, mucho nervio. La primera parte fue, para mí yo la pasé mal, o sea, porque erré un mano a mano y una jugada de cabeza, creo que me acuerdo ahí que erré, que para mí son fallos míos totales, y estaba muy mal. Yo estaba en el vestuario, no me podían ni hablar. Era uno de esos días que mejor no hablar. Y la pasé mal en el vestuario, la pasé mal porque entendía que no pasábamos, que no ganábamos por culpa mía, entonces pasé un descanso horrible. Horrible. Fue el momento de más nervio, creo yo, de casi toda la competición. En el descanso del Feyenoord la pasé mal, sí, porque creí que se nos escapaba algo que queríamos, que teníamos ahí, y que yo había tenido la posibilidad de ya ir ganando el partido y que no lo había hecho, entonces estaba mal. Esa fue la parte que más nervios pasé. Después, bueno, el gol fue un desahogo, el gol de Miguel es un golazo, el gol de Miguel es un golazo también terrible y eso nos dio más tranquilidad. Así que, no, pero el momento de más nervios fue ese. ¿eh? El resto yo lo disfruté mucho el resto de los partidos, por supuesto en el Chelsea de local muchísimo. Allá la pasamos mal, pero bueno, estábamos con el gol de Santi y tranquilizamos todo. Sí, ese yo creo que nosotros desde la tele y desde la grada también fue el partido que más sufrimos, porque la sensación en la ida era que el Zaragoza había sido muy, muy superior, pero en la vuelta nos dimos cuenta de que el Feyenoord era un equipo muy complicado. Y bueno, ahí descubrí yo a Larsson, que me pareció también... os juntasteis en el mismo campo 2 delanteros, para mí, primorosos. Y después eran rápidos, eran fuertes, entonces yo... intentábamos y no podíamos desbordarlo. Entonces, cuando yo erré el mano a mano aquel, que la tiro demasiado fuera, yo sabía que teníamos que aprovechar mucho la oportunidad que teníamos porque iba a ser difícil, porque era un equipo duro para darlo vuelta. Entonces, bueno, por eso lo sufrí. Yo creo que fue el partido que más sufrí. El resto no, el resto nos sentimos cómodos. Se dice, estaba pensando ahora en el partido de la final, se comentaba mucho aquello que se cuenta, ¿no? Que decía Cruyff a los jugadores de salir y disfrutad, cómo se motiva a un equipo como el Real Zaragoza en una final. ¿Hace falta motivarlos? ¿Qué os dijo Víctor? ¿Cómo fue aquel preludio? Imagínate si iba motivado, ¿no? Que no te acuerdas. No me acuerdo. Te lo juro por Dios, no te puedo mentir. No me acuerdo.
no me acuerdo, era, si vos necesitas que te motiven en ese partido, ¿viste? Dedicate a otra cosa. Sí es cierto que más o menos explicarnos por dónde ellos podían atacar, o dónde eran fuertes, o las debilidades, esas cosas más o menos las hablamos, las habló el entrenador, lógicamente, pero después, motivación, la charla, sobró la charla. Hablabas, Juan, de la impresión que os causó el Arsenal. Al final era el vigente campeón. Venía de ganar el año anterior, creo que al Parma, o creo que fue al Parma, era el vigente campeón. Le había eliminado en semifinales a la Sampdoria por penaltis, una Sampdoria que apenas 2 años antes había jugado la final de la Copa de Europa contra el Barcelona, ¿no? La Copa de Europa que ganó el Barcelona con gol de Koeman. Estaban prácticamente todos en aquella Sampdoria todavía. Ellos eran parte del Star System del fútbol europeo. El Zaragoza era un becario, ¿no? O alguien que iba a ir a intentar hacerse un hueco. Yo te iba a preguntar sobre 2 momentos de la final, más allá de tu gol, que ya lo hemos hablado. Por cierto, los 2 goles vienen de una acción anterior que gana Poyet el balón de cabeza, tanto el tuyo como el de Najim. Son dos peleas que gana Poyet de cabeza, en un partido en el que... Y de saques en largo, que nosotros normalmente no lo hacíamos. Eso es. En un partido en el que el Arsenal tácticamente se adapta al Zaragoza, porque ellos eran el grande, ellos eran los favoritos seguramente, pero el entrenador hace 2 o 3 ajustes para intentar anular a Aragón, metiéndole a Parlour encima, intentar anular a Najim metiéndole a Kiun encima. Kiun y Parlour precisamente se pegan un golpe antes del descanso, se fractura el tabique uno de los dos y se les cae un poco el sistema, ¿no? Pero yo quería preguntarte sobre 2 momentos de aquella final, Juan. Uno, claro, Seaman ha pasado a la posteridad por aquel gol de Najim. Podía haber tenido una derrota muchísimo más digna, que era no parar aquel cabezazo de Aguado al principio de la prórroga, o si lo paraba, que el balón no le cayera encima porque estabas tú para rematarlo. Y ahí sí que con un doblete te hacemos alcalde, ¿eh? Si marcas los 2 goles. No importa, no me importa. Salió como tenía que salir, salió perfecto. Hablaba de lo táctico, de tal. Yo te digo que sí ahora, porque tengo 50 años y porque vi el partido, porque lo estudié y porque en aquel momento yo ni me acuerdo si le pusieron una marca a Santi. Yo lo único que sé es que ellos los primeros minutos estaban fuertes y nosotros empezamos a jugar mejor a partir de un susto que nos pegamos, empezamos a tener más la pelota y demás, pero te vuelvo a repetir, cuando en aquel momento jugaba, yo no me acuerdo mucho de lo que hablábamos de la táctica y de dónde se podía hacer. Bueno, yo jugaba por instinto, porque mis compañeros eran buenos, y si yo con Santi Aragón, pregúntame por qué me entendía tanto, qué sé yo. Me entendía bárbaro, o sea, hacíamos una jugada que era muy tonta, que yo amagaba a salir, entraba y le picaba la espalda a los centrales y él me la picaba y yo recibía solo siempre. Digo, pero no ven que hacemos siempre lo mismo. Y lo hacíamos. ¿Y por qué no salía bien? ¿Qué sé yo? Porque Santi tenía una calidad terrible y porque yo corría y punto. Te hago otra con permiso de Alfonso, Juan. Lo digo porque con el propio Najim lo hemos hablado, con Geli lo hemos hablado también. Hemos intentado radiografiar ese momento, no ese gol desde todos los ángulos posibles. Geli siempre ha dicho que si el balón se da en el larguero se llevaba en la gloria, ¿no? Porque era el que fue a por el rechace. Así es, Ángel. Tú, tanto Pareja como tú, estuvisteis en una posición privilegiada para ver el disparo, ¿no? Yo a Najim lo puteo. Yo a Najim cuando patea al arco yo lo insulto. Sí, se ve en la tele. Porque lo lógico es que me la dé a mí. Yo estaba bárbaro para entrar. Que me la dé a mí. O sea, lo lógico era que me diera la pelota, no patear al arco. Y yo lo puteo, me fastidio y me quedo parado. Fíjate que ni corro, me quedo parado como protestándole. Lo que pasa es que después cuando veo cómo va la pelota, digo, el único loco que fue a correr fue Gel, y por eso me reía. El único loco que fue al rebote fue él. ¿Entendés? Pero Seaman jugaba adelantado, no sé si lo comentaste. Yo creo que hablo de memoria. Creo que tú intentaste también pegarle una por arriba. Sí, no, eso, pues te digo, hay cosas que sí las sabíamos, hay cosas que sí las teníamos en la cabeza, ¿no? Siempre te la dan, te lo recuerdan y uno cuando juega lo tiene. Entonces siempre estás pensando en esas cuestiones, pero bueno, en el momento que fue, de la forma que pateó Najim y todo, es impensable, o sea, no es culpa, para mí no es culpa. A ver, es culpa de Seaman que saltó raro, porque si salta con el pie correcto la saca la pelota, saltó y
No sé qué hizo, calculó mal, no sé, menos mal. No se puede hacer un diseño mejor, ¿verdad? Si dices, si un día te preguntan, ¿cómo quieres ganar una final? Así. No. Fue extraordinario, la verdad que fue extraordinario. Nosotros no lo esperábamos, creo que no lo esperaba ni el club tampoco, porque no teníamos ni festejo preparado, ni comida teníamos preparada, así que imagínate que no se lo esperaba nadie. Pero, pasó lo mismo en la Copa bueno, del Rey del 2004 contra el Madrid, Juan. Debe ser cábala. No yo, preparamos nada y así ganamos. Así estábamos. Pero bueno, salían, las cosas cuando tienen que salir salen, y el fútbol tiene cosas muy buenas y otras no tan buenas, y a veces el prepararte bien o no gana siempre el que mejor está preparado, sino el que tiene el mejor momento. Bueno, el fútbol tiene muchas cosas, muchas variantes y variables, ¿no? Que lo hacen tan divertido también y tan impredecible. Ahora la final de la Champions la gana el City, ¿no? Eso está claro. Bueno, hay que jugar. Por eso te digo que el fútbol tiene esto, ¿no? Porque si vos te fijás en las trayectorias de los equipos, decís, tiene que ganar el City, o sea. Pero el Inter tiene que decir algo, ¿no? Y tiene jugadores para decir algo, o sea que el fútbol te da la posibilidad de que no hay favoritos, ¿viste? No hay nada. Cuando empezás a jugar, la pelota rueda y los futbolistas todos reaccionamos diferente ante momentos iguales, o sea, somos personas, los momentos de uno no son los del otro, entonces el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Y aquel momento era el nuestro, aquel momento era el nuestro. Hablabas antes de ese momento, ¿no? En el Parque de los Príncipes, del ambiente. Yo no sé qué consideran más especial o qué vivisteis más especial, si el momento mismo del partido ahí en París con la afición o luego el recibimiento que vivisteis en Zaragoza, que fue una auténtica locura. Las dos cosas, diferentes, porque muy diferente, porque los estados de ánimos eran otros, ¿no? Nosotros cuando llegamos al estadio, cuando llegábamos a París, estábamos, no se puede decir malas palabras, ¿no? Pero estábamos bastante asustaditos, ¿no? Estábamos ahí, ¿no? De lo que iba a pasar. Y al ver la gente, fue una ayuda, ¿viste? Fue un desahogo, de decir, mirá, la gente que hay, por favor, esto es único. O sea, hay que ganar esto, lo tenemos que ganar. Mirá la gente que hay, la entrada en calor, o sea, fue extraordinario aquello. Entonces el momento fue especial por los nervios que teníamos nosotros, ¿no? Después lo otro fue impresionante por la cantidad de gente, pero nosotros estábamos cansados, veníamos de un viaje, pero sí fue espectacular. Yo me quedo con el del estadio, yo me quedo con la sensación que tuve, no por el festejo en sí o por la cantidad. Mis sensaciones fueron, la del estadio fueron extraordinarias cuando llegamos. Oye, Juan, yo te quiero ahora pasar un poco de página de la Recopa y quiero poner en valor, porque creo que no se puso en su momento lo suficiente, tu vuelta en el 2000 al equipo, en un equipo que asomaba al descenso, que venía y que realmente yo recuerdo que en aquel momento iba a todos los partidos a la Romareda y me emocionó el esfuerzo. No llegabas en tu mejor momento físico, pero te puedo asegurar que sentíamos el dolor en cada carrera que hacías y los goles que hiciste. Me parece que verdaderamente, si había alguna manera de devolver un poco esa salida que te fuiste al Madrid, yo creo que fue esa segunda vuelta, ¿no? Sí, a ver, yo entrenaba 2 días con el equipo y después entrenaba con Ubieto en el gimnasio mañana y tarde, Andrés. Tenía dificultades, sí, no llegaba bien, pero tenía la ventaja, yo creo que, viste, cuando sos joven, vas escuchando a los veteranos. Hoy ha cambiado porque físicamente los jugadores tienen un margen más amplio para jugar, tienen más años porque están más preparados, porque se entrenaron mejor, porque comieron mejor, por un montón de historias, pero hoy los futbolistas tienen la carrera bastante más larga que la nuestra. Siempre te decían los veteranos, ¿no? A los 27, a los 28 años aprendés a jugar al fútbol, ¿no? Porque entendés todo. Bueno, cuando yo volví a Zaragoza yo creo que sabía jugar al fútbol. Antes, como te dije, yo jugaba porque jugaba. Porque me salía, porque corría, porque me chocaba, me peleaba, porque era inconsciente. Pero yo creo que en esa época yo sabía jugar al fútbol. Yo entendí más un montón de cosas, corría mucho menos y por ahí era más eficiente. A mí me lo dijo Pedro Herrera, me dijo, sos otro jugador, no sos el mismo que yo fiché. Le digo, no, es que yo creo que hoy sé jugar al fútbol, Pedro. Y en aquel momento jugaba.
también tenía la gran dificultad de las molestias que tenía unas cuantas molestias que eran muy incómodas. Después el problema más grande que yo tuve en esa etapa fue que me fui a la selección y me rompí el cuádriceps. Y esa lesión sí fue dura. El resto las iba manejando, el resto de las molestias las llevaba con Andrés, entrenando de otra manera, las llevábamos bien. Pero cuando me rompí, que fui a la selección, que me rompí el cuádriceps, ahí esa la pasé muy mal. El ejemplo de lo que comentas para mí es un gol que le metes al Deportivo, en el que te un pase aéreo que aguantas, creo que era César, el central del Deport, le aguantas simplemente en la posición para ganársela y un toque. O sea, es que cada carrera que hacías era oro molido. Tenía que dosificarte, ¿no? Porque no había más. Pero sí, bueno, yo creo que eso es saber jugar al fútbol, ¿no? Entender dónde yo me colocaba mucho mejor, entendía más el juego asociado, necesitaba menos de lo físico. Y por eso yo creo que jugué bien. A mí me gustó mucho esa etapa. No me gustó cómo terminó, pero me gustó mucho la etapa esa. Yo me sentí muy, muy bien. Después hubo cosas extradeportivas que no ayudaron. Algunas por mi parte, otras por la del club, pero bueno, no se trata de buscar quién fue el culpable, sino de que no terminamos bien. Yo me quería quedar, yo quería quedarme en el club, no me quería ir. Por momentos yo quise quedarme, pero no se dieron las condiciones. Pero yo disfruté un montón. Eso porque aparte venía de Italia, que no terminaba de jugar y demás, y me sentí muy bien. Volví a sentirme jugador de fútbol en esos meses. Sí, yo la verdad que en parte has contestado un poco, ¿no? Lo que te iba a preguntar, porque comentabas eso, ¿no? Al final... hablo mucho. No. Para eso estamos. No, pero es verdad que tienes una carrera con unos ciertos altibajos, ¿no? Cuando sales del Real Zaragoza vas al Real Madrid es una etapa complicada, luego Atlético, en el Español vuelves a rendir bien, pero ahí tienes esa pequeña laguna quizá, ¿no? En la Juventus y de alguna manera volver al Real Zaragoza fue volver a sentirse futbolista, ¿no? Volver a disfrutar del fútbol. Totalmente. Es así, no hay otra. Para mí fue una apuesta mía totalmente, porque la Juventus no quería que yo viniera a Zaragoza. Ellos tenían 3 equipos en Italia para cederme. Me acuerdo que era el Bologna y no sé qué otros 2 más. Y yo le dije que no. Yo le dije que quería volver acá, pero claro, el Zaragoza no tenía dinero, entonces no me querían dar al Zaragoza porque había poco dinero. Y me dijeron a mí, pero si no tienen dinero para pagarnos, tampoco van a tener dinero para ti. Le digo, a mí no me importa el dinero, yo no voy a ir por el dinero. Yo necesito volver a sentirme jugador de fútbol y donde creo que mejor voy a estar es ahí. Pero el equipo está mal, me dicen, tal, no me importa, le digo, yo necesito ir ahí. Y yo puse mucho de mí para ir al Zaragoza en esa época, que cuando vos sos jugador no lo contás, estas cosas no las decís. Claro. Pero yo fui partícipe importante, de hecho llamé yo, hice casi todo yo. Bueno, Juan, nosotros nos quedamos con muchas ganas en aquellos 6 meses de que no fueran los últimos, de que pudieras continuar. Por desgracia, no fue así. Al final terminaste, bueno, jugaste en el Oporto, en River, en el Ajaccio, en Murcia. Fue bastante divergente, ¿no? Ese final de carrera. También jugaste en Newell's, que te retiraste ahí, creo que coincidiendo con el Burrito Ortega, ¿no? Y con Yardel, o sea que alargaste una trayectoria de 15 temporadas desde que debutaste en Primera División Argentina con Ferro en el año 90 hasta que pusiste punto y final, también muy, muy marcado, ¿no? Por las lesiones en el año 2005. Creo que hemos hecho un repaso bastante amplio, hemos cumplido esa hora que habíamos pactado. Espero, Juan, que se te haya hecho relativamente corta, porque al principio siempre asusta, ¿no? El proponerte una charla de 1 hora, pero al final yo creo que se pasa a gusto. Y yo solo tengo una duda, Juan, y no me gustaría que terminara la charla sin podértela preguntar. ¿Dónde le ibas a tirar el penalti a Seaman? Ni idea. ¿No lo tenías pensado ya? No, ni idea, no, estaría asustado, no me acuerdo. A mí lo penal bueno, no me gusta. Porque tirarlo lo tirarías, ¿no? Aunque no yo era lo iba a tirar, fuerte, pero sí. le ibas a tirar. No, iba a tirar, sí que tiro, levanto la mano el primero, pero después no era
En Zaragoza no pateé, pateaba Aragón, Santi los penales, yo me acuerdo. Y un solo día le robé uno, un solo día que le pedí uno, porque hoy se pueden contar, yo tenía un premio por goles en Zaragoza y me faltaba un gol para cobrar. Bueno, siempre ha sido irreverente, ¿eh? Recuerdo que con el Español hubo una falta, Marcelo Bielsa, que tenía todo absolutamente estructurado y de repente, que no habías hecho tú, yo no te recuerdo muchos goles de falta, y de repente se vuelve loco y dice, Juan, que no tires, que no tires, que no tires. Agarras el balón, ¡pam!, la pones en la escuadra. No, aparte lo tenía acá, me gritaba acá atrás, me gritaba que no, que no. Y venía los jugadores, los compañeros me decían, ¿te está hablando el entrenador? Y yo decía, sí, vos andá para allá. Andá. Y el loco me gritaba, Bielsa me gritaba, tenía una voz terrible. Yo, ni bola le di. Hice el gol, lo grité. Después lo miré a él, me reí, se me miraba para otro lado, se salía, viste que camina. Sí, así como ser. Caminaba para otro lado y no me miraba, y yo quería que me mirara, ¿viste? Para decirle, ven, tenés. Pero no, y el penal ese que pateo yo en Zaragoza, ese que vuelvo, que me faltaba un gol y le dije, Santi, agarró la pelota a Santi y se la saco. Le digo, Santi, déjame a mí. No, Juan, Santi, te pago una cena. Con lo que voy a cobrar, te pago una cena. Le digo, así que si meto el gol, me pagan. Así que bueno, pateé el penal, cobré y le pagué la cena. Oye, un absoluto placer, Juan. La verdad es que creo que profesionalmente hemos hecho cumbre con esta hora charlando contigo, porque la hemos disfrutado desde el primer segundo hasta el último. Eres parte de nuestra vida, eres parte de nuestra historia. No te conocemos personalmente apenas, pero te sentimos como un amigo y te agradecemos muchísimo todo. Muchísimo que vinieras, que hicieras caso a Grigol para no volverte, que jugaras en el Zaragoza y que nos hicieras tan felices, y que ahora, bueno, pues nos regales este rato hablando juntos que seguramente no será el último, y te deseamos lo mejor, que vaya muy bien ese proyecto en el Atlético Mar del Plata. Perdona. Dos cosas te voy a decir. Venga. La primera es que con lo que empezaste diciendo que la inteligencia artificial me había elegido el jugador, no sé qué, historia, acá no sé qué cuánto, me lo habían comentado y me emocionó mucho. Al margen de que no creo en las máquinas, me emocionó muchísimo y me sentí súper orgulloso. Para mí fue un comentario extraordinario que me hicieron hace un tiempito. Me encantó. Y segundo, que fue un placer para mí. Y les cuento que me voy a Japón. O sea, ahora me voy a entrenar a Japón. Bueno. Así que los veo ahora y la semana que viene me voy para Japón. Así que pues, los miraré de más lejos. Muchísima suerte, porque sabemos que disfrutaste mucho de aquella experiencia, de aquellas dos temporadas. Que se repita, y toda la suerte del mundo. Y un abrazo también para Juan, que vaya muy bien en ese proyecto en el Atlético Mar del Plata. Muchísimas gracias, chicos. Un placer. Ha sido un placer enorme. Te leemos simplemente el chat, ¿vale, Juan? Te dice Adrián que te queremos, le dice Rubén que emocionado contigo, Will Guarín, que uno de los mejores de siempre, Rubén Kels, eres el mejor, y Coque, gracias, Snyder, protagonista de nuestra mejor historia, para que te lleves todo esto a Japón y sigamos en contacto por lejos que estemos. Un abrazo enorme, Juan. No hay ciudad que me haga sentir mejor que Zaragoza, o sea, es extraordinario, los quiero mucho. Aquí estaremos para cuando quieras. Un abrazo, gracias. Un abrazo muy grande.